Welcome to Interviews from Quito. My name is Gregory Wilpert, and today I have with me Nidia Diaz, who is a member of the National Assembly of El Salvador, and she's also a very prominent member of the FMLN party, the governing party in El Salvador, having been a former commander of the FMLN guerrillas back during the Civil War of El Salvador, and also wrote a fairly well-known book called I Was Never Alone, which chronicled her experiences during the Civil War. So we're lucky to have her with her in the context of the ELAP conference that's taking place here in Quito today. Thank you very much for joining us. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias, Gregory, por invitarme. So the first question I want to ask has to do with the current situation in El Salvador. Recently, there have been a number of destabilization attempts, it seems, in El Salvador going on with regard to trying to undermine the presidency of FMLN President Salvador Sanchez Cerén. Can you tell us a little bit, give us a little bit of background information as to what's going on, what happened, and what's the current situation? Bueno, quizá un poquito de contexto, ¿verdad? Cuando nosotros firmamos la paz, yo soy firmante de la paz, la oligarquía y los sectores de poder le apostaron a que el FMLN siempre iba a ser una izquierda pequeña, que entraba al juego político electoral donde las reglas ya estaban establecidas y había inclusive artículos pétreos que dificultaban que el Frente un día tomara la posibilidad de tener la administración de un país. Nosotros participamos en prácticamente 12 procesos electorales, quizá menos, legislativos, municipales, a veces todas, y fuimos adquiriendo experiencia y se dio una acumulación en ascenso y nos fuimos convirtiendo en la primera fuerza política del país, jugando en la misma cancha pues, que ellos habían establecido. El 2009 el Frente gana las elecciones presidenciales, desplaza a la oligarquía de la conducción administrativa del país, su partido Arena, y comienza una etapa de transformación, ¿verdad? De cambio. La transición de 18 años de la firma de los Acuerdos de Paz, que nos indujo a un país más democrático, con más libertades, topaba, pues, ¿verdad? En manos de Arena y comenzaba ya en manos del Frente. No fue fácil, ¿verdad? Porque encontramos una situación muy difícil en un país súper endeudado, con unos niveles de delincuencia grandes, con crimen organizado, niveles de pobreza grandes, inmigrantes, muchísimos problemas. Y mucha gente nos decía, no asuman el gobierno porque la crisis mundial está, ¿verdad? Porque fue el 2009 y les va a tocar a ustedes administrar la crisis. Precisamente el presidente Funes lo primero que hizo fue un plan anticrisis y se decidió por parte del partido no quitar subsidios, impulsar todo el programa social y por supuesto no ser presionados por los acreedores para hacer impuestos regresivos o achiquitar el Estado, etc. Entonces, con cooperación, con préstamos y aprobaciones del presupuesto de la Nación, pudimos sufragar, ¿verdad? Al final de todo ese periodo tuvimos una ley, ¿verdad? Una seguridad jurídica de desarrollo y protección social, donde las dos grandes reformas de salud y educación estaban, más una serie de proyectos sociales. El presidente Funes en aquel momento pidió perdón al país en nombre del Estado por los abusos del poder. Sabes que hubieron 80.000 muertos, 8.000 desaparecidos y los sectores de poder nunca pidieron perdón al pueblo. Él lo hizo y trató de resarcir el daño moral y material de víctimas. Al principio, nuestro primer gobierno trató de ser dialogante, invitó a todos los sectores políticos a conversar para hacerle frente a los grandes problemas. Algunos llegaron, otros no, y se fue desmontando, ¿verdad? Y los sectores de poder económico sacaron sus capitales, se negaban a pagar los impuestos, a manera de ir bloqueando. La lucha contra la corrupción siempre nosotros la hemos enarbolado, y sobre todo desde que tuvimos la gestión pública. Desde el año 94 quitamos la partida secreta de la presidencia de la Asamblea y pedimos quitarla para el presidente de la República. Fue hasta cuando llegó el primer gobierno del Frente que la Sala de lo Constitucional quita la partida, ¿verdad?
Pero en este primer gobierno nosotros impulsamos una Secretaría de Estado de Transparencia y Anticorrupción, creamos la Ley de Acceso a la Información Pública, el Tribunal de Ética Gubernamental y una serie de acciones de denuncia sobre la corrupción del pasado, ¿verdad? Y llevamos casos emblemáticos. Por ejemplo, denunciamos a los funcionarios que se robaron el dinero del Gran Hospital Nacional de la Mujer y también de la gran carretera Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y con Flores Pérez, el anterior presidente, se descubrió robo y lavado de dólar. Y lo pudimos procesar porque también en ese momento, en el 2013, estábamos gobernando la Asamblea Legislativa, el FMLN, tenía la presidencia, y nos fue más fácil crear las comisiones especiales para investigar, ¿verdad?, a Flores. Y lo logramos y se le desaforó y fue a la cárcel. Ahora todavía está en la cárcel él. Cuando entró el presidente Sánchez Serén, ¿verdad?, que no fue fácil, pues tuvimos que hacer 2 vueltas para las elecciones. En la primera vuelta ganamos todo el país con 11 puntos de diferencia, pero nos faltaron 25,000 votos para la regla, el 50% más 1. Así que fuimos a la segunda, pero ahí toda la derecha se unió, ¿verdad? Hay una gran campaña de prestigio. Nosotros peleamos duro y obtuvimos el 0.22% arriba de Arena, que viene a ser como unos 6,000 votos. Arena pidió en ese momento el golpe de Estado, ¿verdad? Y el Estado Mayor, las altas autoridades se reunieron y públicamente en conferencia de prensa se negaron a ese papel que anteriormente habían jugado con las oligarquías cuando dieron los golpes de Estado convencionales. Entonces, ellos habían perdido el control, ¿verdad? Así como de otras esferas del poder. La oligarquía empezó a crear un concepto de que esa diferencia de 0.22% era un empate técnico, que había que hacer un cogobierno, tratando de presionar al ganador, que era nuestro presidente. Lo que impulsó fue una política de diálogo, concertación sobre grandes problemas que el proyecto tenía en cuenta, ¿verdad?, de país. Ya anteriormente nosotros, para elaborar el programa de gobierno Nace la Esperanza, Viene el Cambio, con Funes y con Salvador, El Salvador Adelante, había sido ampliamente concertado con sectores. Entonces, ya cuando empieza a gobernar Sánchez Serén, llama al diálogo, ¿verdad?, y sobre los grandes problemas, ¿verdad?, cómo hacer un país productivo, un país educado, un país seguro. Y se crea el primer Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, donde está el gobierno, otras autoridades del Estado, empresa privada, iglesias, todos afrontando el problema, ¿verdad? Este Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia tiene un producto que es el Plan El Salvador Seguro en materia de seguridad, con 5 ejes: prevención del delito, persecución y combate al delito, rehabilitación y reinserción, atención y protección de víctimas y la parte del fortalecimiento institucional. Va a tener una comisión financiera para buscar la plata, porque todo el plan vale como 2,000 millones de dólares y va a abarcar 50 municipios claves donde hay más delincuencia. Y bueno, también está la otra mesa que se formó de los medios de comunicación, que de acuerdo a cómo comuniquen o crean una expectativa de fracaso, de desesperanza, de odio, o se crea una visión de salvar las vidas, de esperanza, ¿verdad? Entonces hemos estado lidiando con todo eso. Ya después el presidente este año formó la comisión interpartidaria con testigos, estaba Insulza, todavía es secretario general de la OEA, y ya está funcionando la interpartidaria. Todos los partidos, los 5 partidos que tienen representación legislativa, forman parte, porque Arena lo que quería era tú y tú, ¿verdad? Gobierno, Arena, formemos el cogobierno, ¿verdad? Pero porque desconocían el resultado, ¿verdad? Pero eso se vino abajo porque para nosotros tiene mucha utilidad, mucha alianza que tenemos entre los partidos pequeños también, que nos han ayudado a la gobernabilidad durante muchos años, ¿verdad?
Entonces Arena quería desplazar a los partidos pequeños y solo quedarse en una mesa taco a taco, como dicen, pero ese esquema se vino abajo. También se ha creado el Consejo de Educación, donde participa la empresa privada, el Ministerio de Educación y otros sectores que tienen que ver con este tema. Estamos por crear el Consejo de la Productividad y la Generación de Empleo, ¿verdad? Donde se involucraría las empresas privadas, los trabajadores y el gobierno, y partidos también. Es muy importante señalar que Salvador todos los sábados tiene un diálogo con el pueblo, donde los ministros rinden cuentas, se llama el Festival del Buen Vivir, y conversando con la gente, ¿verdad? Esto es cada 15 días, y los días que no está en esa actividad, tiene la casa abierta, que es la residencia donde él tendría que haber vivido, pero él se fue a su casa donde ha vivido toda su vida. Y esa casa la convirtió en una galería de pinturas, todo eso, y diálogos con los sectores más vulnerables. Entonces él lo ha caracterizado, pues, en su año y 2 meses que lleva gobernando, la apertura al diálogo, a la concertación, ¿verdad? Esa es una realidad que todavía se está desarrollando. Ahora bien, Arena, cuando se ve que no puede, el golpe de Estado no puede presionar, ni desconocer, ni deslegitimar las elecciones donde Salvador sale ganador, hace toda una estrategia de guerra política donde el principal objetivo es desestabilizar, deslegitimar, ¿verdad? Disminuir la calidad del trabajo del presidente y de todos sus equipos, y no ha parado, ¿verdad? Utilizando una especie de coalición, ¿verdad? Tu empresa privada, gremiales van a hacer esto, ustedes medios de comunicación van a hacer esto, ¿verdad? Ustedes organizaciones, entre comillas, de sociedad, ¿verdad? Van a hacer esto, inclusive embajadas, ¿verdad? Estratégicas jugaron un intervencionismo en mi país increíble porque se metieron a opinar de la situación, ¿verdad? Criticando al mismo presidente. It said that the criminal gangs were involved as well. Por supuesto, y se montaron en la parte de las pandillas, ¿verdad? De las maras. Nosotros sabemos que la impunidad en El Salvador, debido al rechazo que se efectuó al informe de la Comisión de la Verdad en marzo de 1993, ya el Frente había autodestruido sus armas y nosotros confiábamos en la palabra de los acuerdos, pero el gobierno rechazó el informe porque el 85% de responsabilidad de los abusos de poder eran contra ellos. Y no hizo nada de las recomendaciones que le decía la Comisión de la Verdad. Entre ellas, procesar pues, a los que salieran en base a una investigación, juzgarlos, ¿verdad? Eso permitió, ¿verdad?, esa impunidad de que se había hecho muchos delitos de lesa humanidad y no se les juzgó o no se procesaron los casos, permitió también pues, que el crimen organizado viera un camino fácil. Y en el año 94 comenzaron también a venir de Estados Unidos deportados, jóvenes, lo que le llaman la Mara Salvatrucha, la Mara 18, que en los barrios de Estados Unidos existen, y como deportados los mandó a Estados Unidos, que todavía diariamente viene un avión de deportados de Estados Unidos, mezclado, ¿verdad? La gente que no tiene los documentos legalmente establecidos, así como gente que hace muchas faltas, que son antisociales, se le llama así en el Estados Unidos, los mandan, ¿verdad? Los mandan. Además de los 6 buses que llegan diariamente a El Salvador de deportados de México que no pueden pasar la frontera, ¿verdad? Y junto a los consulados lo regresan. Uno de esos buses son de niños y niñas que van sin acompañante o acompañados. Pero es un fenómeno migratorio que nosotros tenemos mientras no logremos hacer un país donde la gente diga el sueño salvadoreño, así como acá, pues que mucha gente que migrante decía el sueño ecuatoriano, ¿verdad? Pero eso va a ser en la medida en que nosotros tengamos la posibilidad de generar el trabajo, las oportunidades, que la gente se va a ir convenciendo que es mejor estar en El Salvador que emigrar pasando tanta vicisitud y tanta violación de derechos humanos en el camino. Pues este fenómeno de las maras se fue reproduciendo, ¿verdad? Y hasta al azar con el crimen organizado y los narcotraficantes.
Cuando nosotros asumimos el gobierno en el año 2009, las cárceles ya tenían como 20.000, 23.000 detenidos. Y ya en los periodos del frente, como por oleada, ¿verdad? Mucho asesinato a las mismas maras para crear ese clima de zozobra. Y ya no digamos el gobierno ya de Salvador Sánchez Serén, ¿verdad? Que este año, 2 meses, se han disparado e incrementado los crímenes entre las mismas maras, pero que la gente piensa que es la ciudadanía. Las maras han llegado a tener una acción coordinada con sectores de poder de derecha que llegaron hasta hacer un boicot y sabotaje al transporte. El gobierno del FMLN se puso a hablar con todos los empresarios, desarticularon algunas de las bandas que estaban provocando eso y en eso estamos, ¿verdad? Creo que la policía, que ya tiene el 68% del presupuesto ejecutado y tiene que terminar en diciembre, está haciendo el combate al delito. Hay niveles de coordinación entre la Fiscalía, que es la que dirige la investigación del delito, y la policía deben de mejorarse. Y también los jueces, ¿verdad? Porque si no es suficiente la prueba, se cae el delito. Entonces tenemos un como nudo ahí que es importantísimo resolver porque está pendiente todavía la depuración del sistema judicial. So the situation now has stabilized? No, como esto es un plan estratégico que está inserto en una guerra política hasta lograr desestabilizar totalmente el gobierno y que se cree una percepción de un Estado incapaz, un gobierno incapaz, un gobierno que no le funciona nada, ¿verdad? Ni los otros órganos del Estado funcionan, ¿verdad? Entonces, esa es la percepción a donde se quiere apuntar, ¿verdad? Y hacerlo ver mediáticamente, ¿verdad? Como lo peor, ¿verdad? Descalificado completamente, que no pasa las notas, no pasa las encuestas, a manera de ir creando una percepción de caos. Y precisamente la estrategia norteamericana ahora en países como Guatemala, Honduras, es intervenir ellos en cómo debe resolverse el problema de la impunidad, de la corrupción, juntándose con los hijos de los millonarios que se han preparado en Harvard, etcétera, para ser ellos los que enarbolen las banderas de la anticorrupción. Cuando el Frente, como te explicaba, es el que ha puesto en alto este tema desde que tenemos gestión pública en el 94. Hemos siempre tenido la bandera en alto y por eso es que ahora tenemos preso a un presidente, ¿verdad? Y tuvimos preso a varios funcionarios que prácticamente dieron la planta geotérmica a los transnacionales italianas y bueno, ellos fueron detenidos. Entonces, ahora esta derecha, ¿verdad? Trata de poner el eje de la corrupción dentro de su plan desestabilizador, exigiendo que se cree en El Salvador una CICIG, ¿verdad? Cuando ahí no es necesaria porque por los productos de los acuerdos de paz se creó la institucionalidad para hacer el trabajo, ¿verdad? Lo que puede suceder es que hay que reforzar capacidades, mejorar presupuestos, pero creemos que lo que tenemos puede resolver la investigación local. Por otro lado, estos movimientos cívicos, ¿verdad? Que forman parte de ese plan de golpes no convencionales, ha salido a las calles, ¿verdad? Inclusive se atrevieron a pedir la dimisión de nuestro presidente para el 18 de agosto y que todo el mundo fuera a un punto. Entonces nuestro partido decidió ir a la calle, ¿verdad? Ese día temprano y prácticamente ellos no pudieron hacer, la derecha, su actividad. Después convocaron a un 5 de septiembre a una plaza, ¿verdad? Y ahí fueron más convocantes de sociedad supuestamente civil y la Alianza Social para la Gobernabilidad y la Justicia salió también a la calle, a otra plaza, y hubo como una medición prácticamente de fuerza. Por supuesto, eran más los del movimiento popular, ¿verdad?, que estos ciudadanos. Y es más, la gente se metió camisetas que decían Paco Flores corrupto, confeso, sentencien ya el caso. Y se fueron a meter a la otra concentración, ¿verdad?, que era prácticamente de arena. Y al final, pues, ¿verdad?, le hemos estado nosotros también participando y tratando de desmontar
todas estas movilizaciones. Ahora están preparando otra, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los lemas, verdad? No a la corrupción, ¿verdad? No a la incapacidad, ¿verdad? Gobierno incapaz. Entonces, todo se va tornando como para peticiones de destitución. Entonces, por otra parte, sale a la calle el movimiento popular, ¿verdad? Que se garantice la gobernabilidad de este gobierno actual. Entonces, esa es una lucha permanente, ¿verdad? Y a nivel de los medios de comunicación, sí tenemos cierta relativa desventaja, ¿verdad? Porque nosotros tenemos nuestro propio sistema, donde entra una televisora, una radio, algunos periódicos semanales, un periódico diario, Diario Colatino, que no es exactamente nuestro, pero lo influenciamos. Y también, pues, la cadena de radio ARPAS, de radios comunitarias, que se enlaza. El gobierno tiene su propia televisión, ¿verdad? La Canal 10, y también tiene la Radio Nacional. Dos instrumentos que contribuyen a difundir lo que el presidente hace, pero falta más fuerza, ¿verdad? Esta es una lucha de ideas y tenemos otro factor que es desestabilizador, que son las sentencias y resoluciones de la Sala de lo Constitucional, que sin ser un organismo electo popularmente, va tomando todas las decisiones, ¿verdad? Con criterios de justicia que ellos asumen, pero no de una pronta y debida justicia. In the context of I mean, you're also on the International Commission of the FMLN. Have you received international support, or what kind of support have you received on an international level to counter these destabilization attempts? Al final del primer gobierno del FMLN habían dado en cooperación como 1.200 millones de dólares. En un año, con 2 meses, Salvador ha recibido 1.400 millones de dólares en cooperación, fondos no reembolsables. Y así se han sostenido proyectos, ¿verdad? Pero la idea es que el contribuyente, porque fíjese, el Ministerio de Hacienda sacó una lista grande de todos los evasores que aluden el pago y lo publicó en los grandes medios. Y Transparencia Activa, que es la página que tiene la Secretaría de Estado, puso ahí los rostros, ¿verdad? Entonces alguien recurrió a la Sala Constitucional, un ciudadano común, y dijo que era inconstitucional, ¿verdad? Entonces, pero lo que nosotros queríamos era obtener como 50 millones de dólares. Otro que declararon inconstitucional fue el que se le iba a poner un impuesto a las telefonías del 0.04% por cada llamada internacional. Y ahí se calculaban 34 millones. Otros temas que se han discutido, ¿verdad? Pero que no se han podido concretar. Actually, I was referring to also the international solidarity from other governments in the region. Now that there's so many progressive governments in Latin America, I'm just wondering what kind of reaction or what kind of support has taken place. Bueno, nosotros estamos pidiendo apoyos, inclusive voluntariamente. Aquí se reunió, creo, UNASUR y decidieron, ¿verdad?, mandar una comisión, pero más que todo a nivel de CELAC, a El Salvador y también los países ALBA, para ver en qué se podía acelerar, ¿verdad?, la cooperación ante estas situaciones. La solidaridad de pueblo siempre ha estado presente también, ¿verdad? Okay, we've run out of time. Thank you very much for joining us. And thank you for joining us at Interviews from Quito. Our guest was Nidia Diaz, a National Assembly member of the government of El Salvador, the FMLN. And I hope you join us next time. Thank you.